contar no tanto de la técnica de mi obra, que son collages, pero la técnica no importa. Lo que importa es el mensaje y el contenido de las imágenes. Y les voy a contar el inicio de cómo nació toda esta obra, ¿no? En la primera sala de allá hay un título que dice Born Out of Trauma. ¿Todos lo leyeron? Nacido del trauma. Todos estos collages fueron nacidos del trauma. ¿Del trauma de qué? Pues del trauma de ver cómo está nuestra sociedad, de ver todas esas imágenes de la televisión, ¿no? Esto fue hace como una década atrás, un poquito más de una década, en el 99. Ahí va a estar larga la historia, así es que pónganse cómodos. Una década atrás. Bueno, en el 99 yo tenía 19 años y era un tipo común y corriente, ¿no? Superficial y que no me interesaban muchas cosas de la vida. Pero después empecé a escuchar cosas de el cambio de vivir. Pero no, ahí empezó mi obra y empecé a leer acerca de muchos temas, ¿no? Empecé con revistas de tecnología, de ciencia, de astronomía, de National Geographic, de Newsweek, de Times, y llegué a tener un alterón de revistas. Y pasó el milenio y no pasó nada. Y2K, que no sé qué. No pasó nada. 2001. Estaba un día, un 11 de septiembre del 2001 en la casa. Y de repente, cabrón, las Torres Gemelas están cayendo. Parecía como si fuera una película, ¿no? Una película escrita, producida y dirigida. ¿Por quién? Y cuando se cayeron las torres era como una demolición, ¿no? Cuando uno estudiando arquitectura te das cuenta que eso no puede suceder, ¿no? Y ahí fue donde me entró realmente ya la intriga y empecé a indagar. Y en esa indagada me topé con las conspiraciones. Yo no sabía que eran conspiraciones. Y de repente, pues, la conspiración que yo creo que todos se saben es la de quién mató a Kennedy, ¿no? Y dentro de esas conspiraciones que empecé a leer, dije, pues bueno, quiero llegar a la raíz de quién está cometiendo todos esos actos criminales alrededor del mundo, ¿no? Y me puse a investigar y di con muchas sociedades secretas. Entonces pueden observar en los collages que hablo mucho de sociedades secretas. Y todos saben de conocer a los masones, pero eso nomás es uno. Hay bastantes sociedades secretas alrededor de todo el mundo. La Orden de Malta, el Protocolo de Sion, los Bilderbergs. En Emil hay bastantes. Y todos adoptan el pensamiento de religión del misticismo. Todos estos cuates no creen lo que nosotros creemos. Nosotros creemos en Jesús, ¿no? Y en Dios, y en ser buenos. Estos cuates creen otra cosa totalmente. Ellos quieren controlar, ¿no? Entonces yo estaba leyendo eso y yo así de que, what the fuck. Pasaba semanas y ahí están mis padres que se preocupaban de que este cabrón no sale de su cuarto. Se la pasa ahí metido nomás. ¿Qué estás haciendo? Me hablaban mis amigos. No contestaba porque estaba tan clavado en estos temas que yo los veía tan importantes, ¿no? De que tenía que llegar al meollo del asunto. Entonces leí de Manly P. Hall, un masón grado 33, donde ya cuando estaba a punto de morir empezó a decir muchos de sus secretos, y de ahí agarré tantito y después me fui a estudiar quién era Hitler, quién era Stalin, quién era Lenin, quién los patrocinó, porque esos cuates necesitaban un patrocinador, ¿no? No estaban ahí en el poder porque eran muy buenos, lo único que sabían hacer era decir speeches, ¿no? O sea, hablar ante la gente y organizar las masas. Para eso eran buenos. Pero detrás de eso habían muchos más, ¿no? Y seguí indagando, tuve que leer a Helena Petrova Blavatsky, que fue la iniciadora del movimiento del New Age, que ahorita le llaman New Age, la era de Acuario, que después de eso seguí hasta que mi cabeza, como si fuera una computadora, el programa breakdown, se cayó mi programa cerebral. ¿Y qué tuve que hacer? Tuve que reconstruir mi paradigma. Mi viejo paradigma de cómo pensaba que funcionaba la vida ya no existía. Ahora tendría yo que ser como un programador de computadora y programarme otra vez, porque después de levantar el velo y ver con otros ojos, ya no era lo mismo, ¿no? Ya no era lo mismo. Entonces tuve que reconstruir mi propio paradigma, otro paradigma. ¿Y qué fue lo que hice ahí? Empecé con esta frase, el despertar de la conciencia. Y para eso tuve que leer a muchos filósofos y pensadores, como Alan Watts,
Krishnamurti, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, algo interesante, cuando estaba viendo cómo manipulan a los humanos, ¿no? Leí que en la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial con Hitler, toda la propaganda que hacían, los pósters, para mí eran divinos, pero eran pensados para manipular a la gente, para hacerlos pensar en una forma. Y después me di cuenta, descubrí a un cuate que se llamaba Edward Bernays. Edward Bernays, para el que no sabe, era un alemán que llegó a Estados Unidos y fue el padre de lo que hoy se le llama advertising, de la mercadotecnia. Fue el primero que se le ocurrió vender un carro, pero no porque lo necesitaras, sino le ponía la frase: vas a ser libre, están manejando este carro. Entonces utilizó los conocimientos nada más ni nada menos de su tío Sigmund Freud, es el padre del psicoanálisis. Este cuate era el sobrino y agarró los conocimientos del tío para hacer dinero. Sigmund Freud descubrió que todo ser humano tiene en lo más profundo de su ser miedos y deseos, y a través de los miedos de las personas o de sus deseos podrían ser manipulados. Entonces este cuate lo contrataron, por decir, Philip Morris, la tabaquería. En los años 20 las mujeres no fumaban. La mujer que fumara era una prostituta ante la sociedad. Entonces Philip Morris le dijo a Edward Bernays, el padre de la propaganda y de la mercadotecnia: quiero que todas las mujeres fumen para duplicar mi ganancia. Ok. Y ahí fue cuando empezó el movimiento femenino. Y salían los pósters con las mujeres fumando, y que las mujeres, me perdonen, yo creo también en la igualdad entre el hombre y la mujer, pero el plan de este cuate junto con Rockefeller, que es uno de los más malignos y más adinerados del mundo, le pidió que también hiciera el movimiento femenino para que la mujer pudiera trabajar. Pero el plan que ellos tenían era que al momento que la mujer trabajara se iba a duplicar los impuestos, porque antes nomás el hombre trabajaba y ponía la lana. Entonces, una vez que la mujer trabajó, después del movimiento femenino, que fue una farsa, se duplicaron las ganancias también del gobierno. Y la otra cosa que sucedió es que desestabilizó el núcleo familiar, porque la mamá ya no estaba en la casa. Y entonces los hijos se iban a estudiar a la escuela, que también leí un libro de John Gatto, donde te explica que las escuelas no están ahí para enseñarte a pensar, están ahí para indoctrinarte, para meterte el chip de lo que necesitas saber para que funcione bien el status quo, ¿no? Y bueno, todo esto sucedió durante una década. Yo no sabía que iba a hacer collage, ni sabía que iba a estar un día exponiendo como artista. Realmente esto nació de mi sed de conocimiento por alcanzar la verdad, y una vez que la tuviera, compartirla con todos. Y ese fue, en pocas palabras, como comenzó y como sigo elaborando estas obras. Y ya para terminar, el Checollage se basa en observaciones del comportamiento humano, sus creencias y creaciones, analizando la historia y sus personajes para después interpretarlos hasta que adquieran significado. Ese significado es la cultura. La antropología filosófica no crea ni inventa los problemas del hombre, los encuentra, los reconoce, los asume, los examina críticamente. De ese mismo modo los checolaches son creados. Preguntas que se hacen los pensadores modernos. ¿Por qué el hombre moderno tiene que pagar para nacer, pagar para vivir y pagar para morir? ¿Por qué el hombre moderno nunca tiene tiempo para nada? Alguien dijo por ahí: quien es dueño de tu tiempo es dueño de tu mente. Sé dueño de tu tiempo y conocerás tu mente. Creo fervientemente que la supresión de la verdad debe ser abordada. Se aclararían muchas preguntas del estado actual de la raza humana si develamos áreas de información oculta. Es a nosotros, los libres pensadores, los que nos toca sacar de entre el polvo de los siglos la sabiduría divina, luchar contra las tinieblas de esta edad negra
Es a nosotros los que nos toca luchar para restaurar la inocencia perdida sobre la faz de la tierra. Los tiempos han llegado, estamos ante el dilema del ser o no ser de la filosofía. Por mi parte, continuaré con esta investigación conectando datos trascendentales que nos lleven a un mayor entendimiento de la realidad en la que vivimos nosotros, los ignorantes de la verdad oculta. Decreto: todas las personas tendrán la libertad de expresarse de forma creativa sus pasiones y puntos de vista más profundos, hasta quedar satisfechos consigo mismos, creando inspiración en los demás. Hoy podemos usar las artes para expresar nuestra realidad, promover y reflejar el cambio social, desafiar el status quo y conectarse más profundamente con nosotros mismos y con otros. Un internet verdaderamente abierto hace posible compartir inspiraciones creativas como la música, la poesía, películas, fotografías, pinturas y más, con un gran número de personas que navegan la red. Represión y subvaloración de las artes. La historia demuestra que el arte en todas sus formas tiene la capacidad de crear nuevas conexiones, catalizar movimientos y trascender las barreras que nos dividen. El arte tiene la capacidad de trascender el ego, la mente racional y reacciones habituales, tocando directamente los sentimientos y la esencia de un individuo. El arte puede ser un agente de cambio y nos puede ayudar a crear un mundo próspero. I'd like to tell you a little story.